Buenos días, en la clase de hoy vamos a trabajar sobre el capítulo 2 de mi libro La civilización en debate, que se llama El universo de las ideas políticas, liberalismo y democracia en el siglo XIX, que va entre las páginas 31 y 41 del texto que señalé recién. Liberalismo y democracia no son necesariamente una dupla que haya marchado sistemáticamente de la mano. No son, digamos, complementos necesarios, sino que el liberalismo se ha entroncado con distintas formas de organización política, que puede ser la república, que puede ser la monarquía, que pudo haber sido la monarquía parlamentaria, e incluso si tomamos el liberalismo no desde una perspectiva política o económica, en su versión capitalista, también, digamos, ha sido o ha tenido un correlato en dictaduras militares, cívico-militares, tiranías, etc. Por esta razón, tenemos que ver que, digamos, el liberalismo en sí lo que plantea es fundamentalmente, digamos, la vigencia o la preeminencia del valor de la libertad. ¿Sí? La libertad egoísta, la libertad de cada uno. Ahora, los fundamentos del pensamiento liberal permanentemente se desarrollan en torno a una tensión entre dos componentes fundamentales, que son libertad e igualdad. En el caso de la Revolución Francesa, esto se complementó con el ideal de la fraternidad. En el caso del liberalismo anglosajón, por el contrario, libertad e igualdad se asociaban con el componente de la propiedad o de la propiedad privada. Por esta razón vamos a ver que en los autores clásicos del liberalismo, el caso de Hobbes, de Locke, no aparece formulado el concepto de democracia, y cuando es considerada la democracia, lo es en un sentido denostativo, en un sentido crítico. La democracia de alguna manera se asociaba con los vicios de lo malo, porque el gobierno de la mayoría o del gobierno de todos, para estos autores que privilegiaban la libertad por sobre la igualdad, de ese gobierno de la mayoría no podía surgir nada bueno. Por eso algunos tratan de descalificar a la democracia, entendiéndola o relacionándola en términos de demagogia. Ahora, democracia y liberalismo tienen recorridos muy diferentes. Por democracia entendemos efectivamente el gobierno de por y para el pueblo, ¿no es cierto? Y esto es importante tener en cuenta porque la democracia aparece como forma de organización política, fundamentalmente en el siglo V a.C. en Grecia. ¿Y qué característica tenía esa democracia? Bueno, fundamentalmente que si bien excluía a amplios segmentos de la sociedad, como las mujeres, los jóvenes, los extranjeros, los deudores compulsivos, etc., los esclavos, esa democracia tenía la particularidad de que era un gobierno directo, ¿no? Es decir, donde los sujetos habilitados para el ejercicio de la política participaban directamente de asambleas en las cuales se tomaban determinaciones. Y lo mismo ocurría para el ejercicio de la justicia, etc. Entonces, básicamente, ese ideal de democracia planteaba que, digamos, solo era posible la existencia de la democracia en caso de que no hubiera representación política, porque en la medida en que yo confío en alguien
la toma de decisiones a mi nombre, tal como ocurre en el sistema representativo, en la República, lo que sucede es que me estoy despojando de parte de mi libertad y me estoy poniendo en manos de otro. Ponerse en manos de otro, consideraban los antiguos, era de alguna forma, digamos, una renuncia a una porción de la libertad personal y que era más propio de, digamos, de una sociedad de siervos o de esclavos o de súbditos que de una sociedad donde privara la libertad. Por esta razón, entonces, la democracia no admite representación en términos del contenido clásico del concepto de democracia y hace referencia a la participación directa de aquellos que efectivamente componen el cuerpo político de la sociedad. De los pensadores clásicos del liberalismo, el único que va a insistir con esta noción de democracia es Jean-Jacques Rousseau, quien va a plantear que, por ejemplo, que los ingleses creían que eran el pueblo más libre del mundo, pero en realidad eran un pueblo esclavo, porque cada 4 años le quitaban las cadenas para hacerlos votar y luego ellos mismos pedían que se las volvieran a colocar. Entonces, claramente vamos a ver que democracia marcha por un carril en sentido clásico, liberalismo marcha por otra, porque en realidad el liberalismo es el producto esencialmente de la lucha de la burguesía o del tercer estado, es decir, burgueses y artesanos en el caso francés, por conquistar libertades. Libertades que van desde la libertad personal, la libertad de mercado, la libertad de circulación, la libertad de tránsito, la libertad de empresa. Y también, ¿frente a qué se oponían? Bueno, se oponían frente a un sistema monárquico de súbditos donde la soberanía no correspondía al pueblo. Entonces, lo que trataban era de sacarse el yugo de esa autoridad externa a partir de poner el énfasis en la sociedad. Es decir, si imaginamos una pirámide, en el extremo superior para el liberalismo debería estar la sociedad civil. Y el gobierno debería ser un instrumento de esa sociedad civil. Ahora bien, esa sociedad civil y esa concepción de la sociedad para el liberalismo requiere de varias cuestiones. En primer lugar, que exista un mercado libre. Un mercado, no como, digamos, no una marca de transferencia de transacciones virtuales, sino un mercado libre, en el sentido, o un libre mercado, en el cual exista la competencia y no haya regulaciones externas. Es decir, que el Estado no puede influir en la lógica de ese mercado y, como hemos visto, entonces ese liberalismo confiaba en el equilibrio que se generaba entre oferta y demanda a través de lo que Adam Smith definió como la mano invisible. Para que haya un mercado hace falta consumidores y hace falta que, digamos, el trabajo humano se convierta en mercancía. ¿Por qué? Porque si continúan existiendo economías esclavistas, economías de servidumbre, economías de autosubsistencia, esos actores no tienen los medios para consumir en ese mercado. Y para el liberalismo el mercado debe ser el gran articulador de la vida social y económica, esencialmente. Por esta razón es que se va a reconocer, y aquí empiezan a surgir las contradicciones, la igualdad jurídica entre los componentes de una sociedad. Entonces, en teoría, somos todos iguales. Nacemos
con igualdad de derechos, según plantea ese liberalismo teórico, y luego a través de nuestras acciones, de nuestro esfuerzo, de nuestra iniciativa, nuestra capacidad de ahorro, de inversión, etcétera, nos diferenciamos. O sea que esto se llamó igualdad para la libertad. Entonces, la igualdad era una condición necesaria para que pudiera desarrollarse el gran valor de ese liberalismo, que era el valor de la libertad. Evidentemente, ese liberalismo, digamos, no tenía en cuenta que las personas nacen en condiciones diferentes, no tenía en cuenta que efectivamente para algunos es mucho más sencillo encaminarse cuando nacen en cuna de oro respecto de quien nace en una situación marginal, pero efectivamente, digamos, siempre se ha tratado de invisibilizar esto, y como que veíamos el otro día, se ha tratado de asociar la pobreza con la haraganería, con la vagancia, con la delincuencia y demás. La Revolución Inglesa de 1688 va a permitir generar una monarquía parlamentaria donde, digamos, se instala un voto censitario, un voto basado en el censo, es decir, en la tabla de impuestos, en la tabla impositiva. Quienes pagaban por encima de cierto nivel de impuestos tenían derecho al sufragio. Y a la vez había una división de poderes que teníamos. El Ejecutivo, por un lado, representaba la monarquía, luego teníamos a ciertos sectores de la nobleza que habían firmado la Carta Magna allí en el siglo XIII con Juan Sin Tierra, que conocerán de películas o libros sobre Robin Hood, que les daba el derecho sucesorio a ocupar su asiento en esa Cámara Alta, en la Cámara de los Lords. Y luego teníamos la Cámara de los Comunes, en la cual estaban representados aquellos que pagaban impuestos, fueran o no nobles. De este modo, quien votaba era la propiedad y no los individuos. Es decir, para empoderarme, para poder tener acceso al sufragio, al derecho al sufragio, lo que hacía falta era que yo fuera propietario, que tuviera mi propia industria y que pagara además por encima de ciertos niveles de impuestos. Como contaba Franklin en algún momento, referente de la sociedad norteamericana que estuvo muchos años viviendo en Inglaterra, decía que él tenía un amigo que tenía un burro. Como tenía un burro, pagaba impuestos, un día, y votaba, un día se le murió el burro, dejó de pagar impuestos y perdió el derecho a sufragar. La conclusión era que ese sistema republicano era el sistema donde gobernaban los burros. Efectivamente, esta era la cuestión esencial. Igualdad como jurídica, como precondición, libertad para diferenciarse y ascender o descender socialmente, y propiedad para ser reconocido como ciudadano. Este era el modelo anglosajón. Del otro lado, del lado francés, vamos a ver que los valores se entroncan de manera distinta. Libertad, igualdad y fraternidad. ¿Qué es lo que está planteando acá? Bueno, de alguna manera está habilitando el derecho al sufragio universal. Somos iguales en derechos, es decir, y no solo en los derechos que tienen que ver con la diferenciación, con la participación en el mercado y demás, sino que efectivamente al ser iguales tenemos que tener derecho al gobierno de la sociedad, aunque esto luego va a ser cuestionado. Y fraternidad, ¿qué quería decir? Que era indispensable para que esas ideas triunfaran, que los seres humanos fueran fraternales, es decir, que tuvieran una hermandad más allá de las naciones o de los grupos sociales, porque solo iba a poder imponerse
ese orden liberal en la medida en que consiguiera extenderse mucho más allá de las fronteras del país, es decir, en que fuera el sistema predominante de escala universal. Napoleón va a expandir los principios de la Revolución Francesa por Europa, pero no tiene forma política. ¿Por qué? Porque en realidad, digamos, la democracia directa, tal como la pensaba Rousseau o los atenienses, era inaplicable en sociedades que tuvieran más de 5 o 6 mil personas, individuos con derecho al sufragio. Existe otro concepto que surge en el marco de la Revolución Francesa, que es el de la representación. Pero ¿qué ocurre? Esto que sostiene Lavoisier, es decir, tenemos derecho al sufragio, todos, pero no podemos gobernar directamente. Por eso lo hacemos a través de representantes. ¿Quiénes son los representantes? Aquellos a los que consideramos como más capaces. Una vez que un representante es designado, no puede visualizar quiénes lo votaron. Por esa razón, si bien llega con los votos de algunos, debe actuar como representante del interés general. Y este es un dato importante, porque en realidad es la manera de licuar la influencia de las mayorías. Se llega con los votos de uno, pero se gobierna con la opinión pública. ¿Y quiénes son los que tienen la capacidad de hacerse escuchar públicamente? ¿Quiénes son los que son capaces de editar periódicos? O en los tiempos contemporáneos, qué sé yo, de controlar las agendas, o los grandes multimedios, o los grandes oligopolios, las distintas instancias de la formación de la opinión pública, el poder judicial, las corporaciones, bueno, las corporaciones religiosas. Bueno, esencialmente son los sectores organizados, que además son los sectores más poderosos, que en general además sintetizan propiedad y formación educativa. Entonces, un representante llega con los votos de la mayoría, pero luego debe gobernar, de acuerdo a esta teoría de Sieyès, que es el pensamiento burgués, con los votos de la opinión pública, es decir, siguiendo la opinión pública. Es decir, no, digamos, como el pueblo no tiene referencia, ¿cómo se expresa el pueblo? Bueno, el pueblo se genera la ficción de que se expresa a través de la opinión pública, pero en esa formación de la opinión pública no participan todos los que votan. Participan aquellos que tienen condiciones o la capacidad de formar parte, digamos, de ese conjunto que debate públicamente las iniciativas. Entonces, en definitiva, sí, es lo que estaba diciendo era excelente. Voten todos, pero luego el interés general surge de los puntos de vista, de los intereses de los grupos organizados, esencialmente de la burguesía. Napoleón extiende su revolución, tiempos de guerra en toda Europa, y bueno, básicamente va a recurrir a formas monárquicas o nobiliarias para organizar el gobierno. Distribuye los distintos reinos y principados que conquista entre sus parientes o entre personas cercanas, algún general, amistades. Y tras su derrota, con la restauración de los Borbones, va a aparecer Benjamin Constant, quien va a plantear una ala del liberalismo que es un liberalismo conservador. ¿Qué es lo que planteaba Constant? Bueno, que los derechos civiles debían ser para todos, derecho a comerciar, derecho a la libre empresa, libertad de expresión, etc. Pero que los derechos políticos debían ser limitados. ¿A quién debían limitarse? Bueno, aquellos que tuvieran, digamos,
capacidad económica, traducida en pago de impuestos naturalmente, y también formación. Entonces, que la manera de conseguir el buen gobierno era restringiendo los derechos políticos a una minoría ilustrada, y que esa minoría ilustrada era la más competente al momento de dirigir los destinos de una sociedad. El problema era que esa minoría ilustrada no necesariamente pensaba en el interés general, sino pensaba en el interés propio. Ahí aparecen con Constant, como va a plantear Raymond Aron mucho después, aparece la idea de los derechos o las libertades en sentido positivo y las libertades en sentido negativo. Entonces, ¿qué ocurre? Las libertades en sentido positivo son para Aron, y también para Constant de alguna manera, aquellas que corresponden al antiguo régimen, a la sociedad nobiliaria, a la sociedad previa al liberalismo burgués. ¿Qué quería decir? Cuando alguien era libre en una sociedad de estas características, la libertad implicaba simultáneamente un derecho pero una obligación. Es decir, aquellos que tenían el derecho a portar espadas, no es que lo hacían si querían, optativamente. El que tenía el derecho tenía que ejercerlo. Entonces, efectivamente, lo que ocurría era que esos derechos implicaban privilegios. Los hombres libres, a la vez, estaban obligados a desempeñar determinados roles sociales, políticos o militares, que eran el correlato de ese privilegio. Como contrapartida, aparecen las libertades en sentido negativo que plantearon, que son las libertades burguesas. Es decir, yo soy libre para comerciar, soy libre para transitar, soy libre para pensar como quiera o para publicar mis ideas en la prensa. Ahora, esto no implica que yo estoy obligado a ejercer esas libertades. Puedo comerciar o no comerciar, puedo votar o no ir a votar, puedo dedicarme a participar en el espacio público o no hacerlo. Entonces, tengo la facultad legal de hacer determinadas cosas, aunque no la obligación correlativa de tener que hacerlas de manera compulsiva. Aquí se plantea un gran problema que está en el centro del pensamiento burgués. Entonces, ¿cuál es el problema? La tensión entre igualdad y libertad. Es decir, si bien efectivamente el desplazamiento del orden monárquico o de los órdenes monárquicos implicaron una transferencia de la soberanía del rey o de un pequeño grupo nobiliario hacia el pueblo, ese pueblo soberano en realidad tenía una mayoría que estaba compuesta por grupos subalternos. Entonces, ¿cómo conseguía la burguesía imponer su proyecto y enriquecerse en un nuevo orden donde la mayoría de los potenciales votantes, en caso de que hubiera sufragio universal, no eran burgueses ni eran ricos? La pregunta era, ¿por qué van a ser tan tontos los pobres de votar por quienes no van a defender sus derechos? Y por esta razón es que toda la primera mitad del siglo XIX se plantearon distintas alternativas. Por ejemplo, la restricción del sufragio a
ciertos grupos nobiliarios o que pagaran altos niveles impositivos. Como en el caso norteamericano, el colegio electoral, o la doble vuelta, como lo llamaba Alexis de Tocqueville, por el cual uno, es decir, votaba el conjunto, pero ese conjunto no votaba directamente a sus autoridades. No votaba ni presidente directamente, ni senadores directamente. Solo votaba a los representantes de la Cámara Baja. Es decir, los parlamentarios, los diputados, como lo llamaríamos nosotros. Entonces, ¿por qué razón? Bueno, porque consideraban que el Ejecutivo, consideraban que el Poder Judicial, consideraban que el Senado debían estar compuestos por una especie de casta que garantizara los intereses de las minorías acomodadas por sobre la supuesta voracidad o afán de crecimiento de las minorías. De las minorías más amplias, ¿no? Es decir, de las mayorías. Y acá está el punto muy interesante. Es decir, ¿por qué razón los que menos tienen van a votar en contra de sus intereses, beneficiando a candidatos que representan intereses que son antagónicos o que no son los propios? En la primera mitad del siglo XIX, entonces, vemos que la solución pasa por el lado del planteo de Constant, es decir, derechos civiles para todos, progresivamente, derechos políticos para unos pocos. Sin embargo, el incremento de los negocios, de la actividad económica en Gran Bretaña, hizo que hubieran sectores de clase media que comenzaran a reclamar por tener derecho al sufragio, en la inteligencia de que tener participación en las instituciones políticas permitía impulsar legislaciones o condiciones que beneficiaban puntualmente a aquellos cuyos intereses estaban efectivamente representados en esas instituciones. Sancionar leyes, exenciones, políticas impositivas, etc. En Inglaterra se van a dar dos situaciones simultáneas. Por un lado, el cartismo, que es un movimiento popular donde, digamos, líderes que tenían una forma de puesta en escena, digamos, tomada de los pastores evangélicos. No recuerda alguna serie actual, ¿no? Pero bueno, digo, esos líderes planteaban el sufragio universal, planteaban la necesidad de igualdad de derechos, redistribución en la economía y demás. Y llegaron a convocar audiencias de hasta 1 millón de personas. Esto era muy peligroso para un orden estructurado sobre la propiedad privada concentrada. Por esta razón la respuesta fue la represión. Había otros sectores, que eran las clases medias en ascenso, que por el contrario fueron beneficiadas con una baja de la tasa impositiva requerida para poder acceder al sufragio. De ese modo se incorporó a algunos, se adhirió el sistema y se reprimió a otros, a los sectores más postergados, ¿no? A los sectores proletarios de la sociedad. Los que participan de ese debate son sobre todo Benjamin Constant y James Mill, quienes un poco se preguntan esto, ¿no? Digamos, es indispensable que cada uno tenga al menos un voto como protección frente a lo que puede ser un abuso de quienes ejercen el poder político. Pero el problema es, para estos autores, ¿qué es lo que impide que los pobres voten en beneficio propio, de modo tal que se decida acabar con la propiedad privada? Entonces, por este motivo, es que ellos terminan aconsejando
que se baje el nivel del censo, que es lo que efectivamente ocurre, de modo tal que los pobres vean que los sectores medios, a partir de su esfuerzo, no solo han mejorado su situación económica, sino que obtuvieron el derecho al sufragio. De ese modo, una ampliación de estas características acotadas del sistema electoral, lo que favorecería, según Mill o Bentham, es el afán de superación de las clases más postergadas. Alexis de Tocqueville, que es un francés de origen aristocrático que visita los Estados Unidos, escribe un maravilloso libro que se llamó La democracia en América, en el cual analiza cómo se fue componiendo el sistema electoral norteamericano y plantea sus preocupaciones. ¿Por qué? Porque en realidad, para Tocqueville, que es un aristócrata nostálgico del antiguo orden, pero que sabe que, que el liberalismo e incluso el sufragio universal son parte de un proceso natural de la historia. Su gran preocupación reside en cómo se van a proteger los derechos de las minorías frente al avance de las mayorías. Y efectivamente recomienda, entonces, siguiendo el modelo norteamericano, recomienda el colegio electoral y recomienda que determinadas instituciones queden al margen, como por ejemplo la justicia, del sufragio, porque si los jueces luchan para ser elegidos o reelectos, van a direccionar sus sentencias en beneficio de los más pobres, que son más y serían más votos, pero de este modo se pone en cuestión el orden de la propiedad. Lo otro que cuestiona Tocqueville es el hecho de que en una sociedad como la norteamericana, donde se ve un florecimiento económico inédito en la historia de la humanidad y un desarrollo de la tecnología, de la producción, es una sociedad mediocre. Es una sociedad que el ICE no ha dado un historiador, un filósofo, un referente de artes. Es una sociedad de medio pelo. Es una sociedad donde la masa se impone sobre el individuo y que el individuo debe autocontrolarse, debe autolimitarse para no ser sospechado de ser diferente. Dice que los norteamericanos, por su tradición como colonia británica, y que luego se le intentan imponer compulsivamente cambios en lo que tiene que ver con su sistema de tributación, etc., tienen como una protección natural hacia la acción del Estado. Por eso quieren el Estado más pequeño posible y la mayor dosis de libertad posible en la sociedad. Pero también, que por esta situación, temen a lo diferente, temen a las individualidades, porque esas individualidades que van, o cuyo pensamiento o su acción difiere de las expectativas del conjunto, esas individualidades le recuerdan a la monarquía o a la nobleza de la cual han dejado de depender. Por esta razón, Tocqueville va a plantear que hay que tratar de participar activamente a través de la prensa, a través de lo que él considera como el interés bien entendido. ¿Qué es el interés bien entendido? Que una persona que tiene algo para perder necesariamente debe participar de la vida pública para defender esos derechos. No es tiempo malgastado, sino que es tiempo invertido en defensa de sus propios intereses. De este modo, no se debe participar en política necesariamente por vocación, sino que se debe participar en la política
para defender lo propio. Vamos a tener después en ese siglo XIX otro pensador muy importante, que es John Stuart Mill. Alguien que efectivamente también está en esta onda, es decir, él tiene una gran expectativa en el sistema republicano. Piensa que el sistema republicano es el más perfecto, pero de todas maneras siente mucho resquemor respecto de la acción de las mayorías y sobre todo de lo que él define como mayorías incultas. Por eso él plantea que hay que impulsar la mayor libertad posible, pero en términos políticos debe restringirse el sufragio. Curiosamente, Mill plantea que los analfabetos, los deudores, los criminales, etc., deben quedar afuera. Pero, decía curiosamente, porque en realidad él impulsa el sufragio femenino, es uno de los principales impulsores del sufragio femenino que por entonces, digamos, en mediados del siglo XIX, en 1870 y demás, todavía era, digamos, un dato curioso y muy cuestionado, denostado por una sociedad que estaba articulada en base a criterios de profunda misoginia. De este modo, un poco como síntesis, podemos plantear, nos deben quedar algunos conceptos claros. En primer lugar, que libertad o liberalismo y democracia no son sinónimos ni necesariamente son un correlato, que puede existir liberalismo económico con formas dictatoriales, republicanas, tiránicas, etc. Que puede existir liberalismo con un sistema republicano censitario o de voto capacitado, que exija cierto nivel de formación educativa. Que la democracia de los modernos no es una democracia equiparable a la de los antiguos. La democracia de los antiguos es una democracia directa. La democracia de los modernos se asocia más bien a una república con sufragio universal, donde el pueblo, como dice nuestra Constitución, no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Esta concepción de la democracia representativa espantaría a cualquier antiguo, desde los griegos hasta Rousseau. ¿Por qué? Porque en esa concepción más tradicional de democracia se plantea que para que una sociedad sea democrática no solo debe haber sufragio universal, ni siquiera hace falta el sufragio, lo que debe haber es participación concreta en los procesos de toma de decisión y además una sociedad en la que las diferencias entre unos y otros no sean agresivas. Es decir, una sociedad compuesta por individuos que sean más o menos parecidos en sus bienes, en su formación, en sus actividades. Efectivamente, con las políticas de diferenciación, con la concentración de la riqueza, con la exclusión social que fue generando el sistema del orden liberal, no porque no lo hubiera antes. Evidentemente quedaba claro que las diferencias entre los más ricos y los más pobres resultaban agresivas. De ese modo, para una concepción tradicional de la democracia, resultaba absurdo plantear que en una sociedad que predicaba la igualdad solo en términos jurídicos, pero se caracterizaba por la desigualdad social, por la exclusión, por la concentración de la riqueza, pudiera generarse un orden al que siquiera se pudiera sospechar como democracia.
Bueno, terminemos aquí con nuestra clase de hoy y continuamos la semana que viene. Adiós.